Buenas tardes, Isaac. Muchas gracias por recibirnos. Es un honor tenerte en el podcast de Silicon, sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías cloud, en las que Google es claramente pues, el principal protagonista, ¿no? de toda esta revolución tecnológica. Y Isaac Hernández, tú eres el Country Manager de Google Cloud en España. Y lo primero que quería preguntarte es esto que decíamos, que a veces parece que hablar de tecnologías cloud es hablar de algo esotérico, cuando en el fondo estamos hablando de tecnologías en general, porque casi todo lo que se ha desarrollado en las 2 últimas décadas son tecnologías cloud. Es decir, cuando hablamos de asistentes virtuales, de correo electrónico, de publicación de contenidos en Internet, todos son tecnologías cloud, ¿no? Y a veces todavía incluso al público, desde luego, pero incluso a las empresas todavía les cuesta un poco esto de entender tecnologías cloud. ¿Cómo veis tú esto? Sí, bueno, yo creo que haces un comentario absolutamente acertado, ¿no? Google tiene ahora 23 años de historia y, como tú bien dices, han sido 23 años de historia cloud, ¿no? Todos los días estamos interactuando con experiencias cloud a través de las aplicaciones que utilizamos en el móvil, a través de las páginas web que visitamos, pero es verdad que queda muchísimo recorrido y que el propio término ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que arrancó siendo, pues, por un lado, algunas soluciones as a service tipo Gmail o similares que consumíamos como usuarios, y también luego arrancó todo lo que se conoce como infraestructura como servicio, es decir, Sí. estas máquinas virtuales que arrancábamos en los data centers. Pero ahora hay un montón de colores y de sabores, son muchísimos los productos que cualquiera de las compañías ofrecen y que dan respuesta pues, a esa necesidad creciente que tienen las organizaciones de tener una informática cada vez más ágil, cada vez más segura, cada vez más eficiente, ¿por qué no Y decirlo? flexible, Pero yo ¿verdad? creo que Esta posibilidad, ¿no? De tener ahora una infraestructura pequeña y mañana muy grande porque tengo una necesidad concreta, ¿no? sin duda, ese aspecto de flexibilidad para subir y para bajar, que también la pandemia nos ha demostrado que en un momento determinado tienes que ser capaz de ajustar tus capacidades a la situación de tu negocio en particular, es fundamental, ¿no? Yo creo que, de nuevo, el mundo es incierto y tener la posibilidad de ajustar tus capacidades tecnológicas a lo que vaya sucediendo es un activo, un beneficio que están buscando los directores, los principales ejecutivos de todas las grandes empresas. Pero sigue habiendo cierta idea quizá en la industria de que las tecnologías cloud de última generación, aunque dan toda esta potencia, esta elasticidad, esta eficiencia, esta capacidad de escalar rápidamente, pues son tecnologías complejas. Estamos hablando de que muchas empresas, el oír hablar de desarrollar aplicaciones en microservicios o desplegar contenedores, todo este tipo de cosas empiezan a sonar un poco ya, a dar un poco más de respeto, ¿no? ¿Qué les dirías tú a esas organizaciones que quizá vean que todo esto es un poco más complicado de lo que tenían antes? Bueno, yo creo que las empresas, y en el caso particular que me corresponde, que es Google Cloud, estamos en disposición de adaptarnos a la situación concreta que tienen los clientes. En unos casos más avanzada, en otros casos yo diría un poquito más incipiente, ¿no? Entonces, hay sabores del cloud que son infinitamente más sencillos que correr las infraestructuras on-premise como tienes, ¿no? Lo que son las capas superiores dentro del stack tecnológico de cloud, donde todo es as a service, donde te olvidas por completo de las complejidades digamos, de las capas más bajas alrededor del networking, de la propia infraestructura, del concepto de máquina virtual, de memorias y similares, y tú realmente te pones a pensar en lo que son las necesidades reales que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que hay de nuevo distintos colores y sabores y afortunadamente somos capaces de dar a cada usuario lo que en un momento determinado necesita, ¿no? Dicho eso, cuando pensamos un poco a futuro, el cloud tiene que seguir siendo cada vez más sencillo, cada vez más fácil, porque en realidad hay poco talento cloud. Siempre hay una escasez importante en lo que es el journey to the cloud. Uno de los componentes fundamentales siempre es el cambio cultural que conlleva, ¿no? No se trata de hacer lo mismo en otro data center, se trata de hacer las cosas de forma distinta utilizando tecnologías, como tú comentabas, como microservicios, Kubernetes o similares. Mira, consultoras como Gartner predicen un crecimiento para este año. O sea, ya venimos de un crecimiento muy elevado, también por las circunstancias especiales que hemos vivido en el último año, pero se espera un crecimiento de ingresos de cerca de un 18% en el año 21. Lo que uno se pregunta es, ¿qué están haciendo las empresas que están invirtiendo en otras cosas que no son tecnologías en cloud? Porque es que resulta chocante, ¿no? Porque al final son las que han sido la clave, ¿no? Para dar respuesta
pues a todos estos cambios, a la digitalización de un montonazo de procesos que antes se hacían de manera presencial, a irnos todos a casa a teletrabajar. Es decir, la nube ha sido clave en la pandemia y va a seguir siéndolo, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Nosotros creemos que el futuro va a ser pues de mucho crecimiento, probablemente crecimiento acelerado. Creemos que las cifras en España en particular van a ser todavía superiores en cuanto a ese crecimiento de Sí, doble ¿no? dígito que tú indicabas. Se está configurando un modelo multicloud, que yo creo que es un elemento fundamental para las empresas en el sentido de evitar pues el famoso vendor locking, ¿no? La dependencia extrema de un determinado proveedor. Y en ese sentido yo creo que todo el mundo, y lo hemos visto en los últimos, yo te diría, 12 meses, todas las empresas en mayor o menor medida empiezan a determinar quiénes son sus dos principales proveedores cloud para lo que son sus servicios, ¿no? Y yo creo que de nuevo se va a ir acelerando, ¿no? Hay razones varias, desde luego el crecimiento y la situación no es la misma en segmentos como banca o seguros, que son muy Sí. intensos en data, que lo que pasa en administración pública, donde quizás todavía Y en están este siendo más aspecto, recelosos. en Google Cloud os queréis distinguir un poco de los competidores en esto de ser un poco más agnósticos, es decir, vamos, porque a otros proveedores de nube pública el hablar de multicloud, pues como que es una cosa que no les gusta demasiado, ¿no? Sí, para ¿Vosotros nosotros qué opináis de esto? es un valor fundamental. Lo es para Google en general, si piensas en Android, si piensas en nuestra apuesta por open source, si piensas en lo que hemos hecho con algunos modelos de Machine Learning como TensorFlow, que los hemos puesto de nuevo a disposición de la comunidad open source, los clientes están clamando, están pidiéndonos el que seamos capaces de integrarnos con la situación que ellos tienen en un momento determinado, ¿no? Entonces, a diferencia quizás de otros proveedores, como tú bien indicabas, no tenemos legacy que proteger y creemos que podemos ser un buen complemento a la estrategia de tecnologías de la información que tengan los clientes, asegurándoles un futuro abierto, ¿no? Antes te mencionaba un poco este elemento sobre todo en mercados quizá como el español, que quizá no es tan avanzado como nos gustaría, pero tampoco está tan por detrás. Pero sí, ¿cuáles dirías tú que han sido durante este último año y medio, esos pequeños grandes logros que se han conseguido con Google Cloud? Pues estoy pensando en empresas medianas que quizá han podido dar un salto importante en su digitalización, ¿no? Sí, bueno, mucho tiene que ver con software como servicio, con las soluciones de productividad y de colaboración, que son fácilmente Sí. instalables, ¿no? Ya hoy tenemos más de 6 millones de empresas, o sea que hablamos de una lista de empresas bastante amplia que utilizan las soluciones de Google Cloud en ese sentido, ¿no? Quizás nuestra 6 aportación millones, principal. perdona, de usuarios de Google Workspace de empresas, ¿no? A nivel mundial, entiendo. Empresas a nivel mundial que efectivamente utilizan alguna de nuestras soluciones de Alguna Google de las Cloud, soluciones. incluidas las soluciones de Google Workspace, ¿no? Nuestra contribución yo creo que está siendo alrededor de, primero, hacer realidad esos entornos multicloud. Segundo, hacerlo con unos niveles de seguridad muy importantes, que yo creo que es algo que los clientes nos están reclamando, ¿no? Muchas veces, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, pasar al cloud, o una de las razones principales para pasar al cloud es precisamente la seguridad, los mayores niveles de seguridad que puedes conseguir en este otro tipo de entorno. Y luego yo diría que eficiencia, ¿no? Hay muchos modelos y muchas cosas, por ejemplo, alrededor de data, que son infinitamente más eficientes, más allá de la escalabilidad y la flexibilidad, en un entorno de cloud de lo que lo son en las soluciones on-premise, ¿no? Entonces, en general hemos vivido tiempos de mucha volatilidad y la contribución de Google ha sido capaz yo diría que es adaptarse a esas circunstancias, a esa situación concreta del cliente y hacer que el cloud juegue a su favor, ¿no? Has mencionado lo que tiene que ver con la seguridad, que yo creo que siempre ha sido un poco mito, ¿no? Lo de, no, es que en el cloud la seguridad no está tan clara. Lo que sí que te iba a preguntar es cómo estamos avanzando en la parte que es más de regulaciones y demás, porque todos los grandes proveedores están abriendo cada vez más centros de datos, ¿no? Para acercarse más a los clientes. ¿Vosotros en este aspecto cómo estáis evolucionando? Bueno, pues ya sabes que hemos comunicado recientemente que efectivamente vamos a tener también en breve un conjunto de data centers en España, más Un nodo, concretamente. ¿no? Que se llamaría, ¿no? Correcto, una región, son tres Una región. zonas de disponibilidad, un triángulo de data centers que dan los máximos niveles de disponibilidad y de escalabilidad y de fiabilidad, ¿no? Estamos abriendo también un centro de ciberseguridad en Málaga, que también es muy importante para seguir evangelizando sobre la importancia de la ciberseguridad, no solo a las grandes empresas, que yo creo que están más concienciadas, sino también a las medianas y a las pequeñas empresas. Y en definitiva lo que estamos es tratando de estar cada vez más cerca de los clientes. Desde un punto de vista de regulación, en España en particular contamos con los máximos niveles Sí. del Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, cumplimos con todo el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, con lo que son las
las normas en cuanto a transferencia de datos y, bueno, pues yo creo que el compromiso ahí es absoluto, Sí. tanto con las regulaciones generales como las específicas de cada vertical, ¿no? Aquellas que hay específicamente en sanidad o en banca y seguros o en administración. Sí, que son más restrictivas. Si te iba a preguntar que otra de las claves de esta cercanía está en la latencia, ¿no? Es un elemento también importante. Sí, estamos encontrándonos con situaciones en las que en breve vamos a poder desplegar aplicaciones con latencias inferiores al milisegundo, ¿no? Y eso hace pues una perfecta realidad el que podamos tener entornos híbridos, es otra cosa en la que cree mucho Google. El paso a la nube es incuestionable, pero llevará su tiempo y durante todo ese tiempo vamos a tener que coexistir nube y no nube, nube y on-premise y por lo tanto soluciones híbridas que permitan sacar lo mejor de los dos entornos van a ser absolutamente fundamentales, ¿no? Y la latencia ha dejado de ser un problema en ese sentido. Sí. Te iba a hacer una pregunta sobre Google Workspace, pero yo creo que esta me la voy a guardar para otro día que hablemos contigo, si es posible, o con alguno de vuestros expertos, porque yo creo que todo el tema de la colaboración, del teletrabajo, de este espacio de trabajo digital, yo creo que nos va a dar por lo menos para un episodio del podcast entero. Y lo que sí que te quería preguntar es, cuéntanos un poco qué podemos ver en el futuro, porque uno de vuestros motos, uno de vuestros objetivos es siempre hacer que estas tecnologías que vosotros usáis pues en vuestro buscador o en vuestras aplicaciones, en Google Maps o la inteligencia, es hacerla que la pueden utilizar las empresas, ¿no? Es hacerlo más fácil. ¿Qué pasos vamos a ver en el futuro? Porque una de las grandes tendencias que también están en el mercado es todo esto de crear aplicaciones de manera más sencilla, ¿no? Este low code. ¿Qué vamos a ver de Google en el futuro? Pues yo diría que en 3 ejes vas a ver innovaciones, ¿no? Una, sencillez, ¿no? Tú lo comentabas, ¿no? Cada vez tenemos que seguir invirtiendo en hacer más sencillo el uso de este tipo de tecnologías porque, de nuevo, el recurso escaso no son las máquinas, no es la computación, sigue siendo el talento y, por lo tanto, tenemos que seguir elevando el nivel de sencillez. Ese por un lado. Segundo, sostenibilidad, ¿no? Últimamente se habla mucho de moda alrededor de que el futuro tiene que ser digital y verde. Bueno, pues Google tiene un compromiso muy grande con ello. Sabes que hemos anunciado que somos neutrales en dióxido de carbono desde hace ya 14 años, desde la prehistoria en este sentido. Somos uno de los grandes compradores de energía verde en el mundo. El 100% de la energía que utilizamos es verde, pero nos hemos comprometido además a ser 24/7 neutrales o libres de emisiones de dióxido de carbono en cualquier momento en cualquier lugar del mundo, sea una oficina, un data center o similar, ¿no? El tercer punto tiene que ver un poco con nuestro ADN y es que Google viene de ser una compañía fundamentalmente de data y de inteligencia artificial. Entonces, creemos que va a haber una aportación enorme de valor a las empresas y a las organizaciones haciendo que la inteligencia artificial sea todavía más sencilla, ¿no? Haciendo una democratización de la misma y, por lo tanto, el mensaje aquí a los clientes es que sigan invirtiendo en sus datos, que sigan invirtiendo en lo que se conoce como datos de primera parte, ¿no? Sus propios datos, porque lo que vamos a tener desde un punto de vista de algoritmo y de soluciones de inteligencia artificial, sin duda les va a poder proporcionar importantes beneficios para su organización en el futuro. Sí, más capacidades para extraer valor de los datos, ¿no? Que esa es una de las claves de las empresas que quieran mantenerse en el futuro. Te dejo ya tranquilo. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Silicon y esperamos verte en alguna otra ocasión y seguir pues conociendo las últimas novedades de Google Cloud. Muchísimas gracias, Isaac. Muchas gracias a ti. Un placer, como siempre.